Un saludo muy especial desde Colombia. Mi nombre es María Catalina Cruz González y soy docente e investigadora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy vengo a presentarles mi ponencia Volver al pasado, mediación de la nostalgia en la filmografía del universo cinematográfico de Marvel para el 8º Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación. Y antes de iniciar a contarles sobre esta investigación y esta ponencia, me gustaría que se preguntaran qué palabras se le vienen a la mente cuando pensamos en nostalgia y Marvel. Y seguramente aparecerán personajes, películas, elementos de la cultura popular que salgan ante ustedes, como puede ser Spider-Man, quien está en pantalla, o también Star-Lord, o películas como Alien o Star Wars, u otros elementos como Alf o el muñequito troll que aparecen en las películas de Marvel. Y antes que nada hay que esclarecer qué entendemos por el término de nostalgia. Autores como Boyne nos esclarecen que es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un idilio romántico con nuestra propia fantasía personal. Y es que cuando hablamos de nostalgia necesariamente tenemos que volver a ese pasado, ¿no? Y es que cuando entendemos que el pasado se reconfigura en el presente, entendemos otro tipo de nostalgia, porque a comparación de autores como Walton, que nos dice que todo tiempo pasado fue mejor, aquí lo que buscamos es entender esta nostalgia, cómo se está reconfigurando hoy, en especial en los audiovisuales contemporáneos y sobre todo mainstream como lo es el UCM. Por otro lado, pues también esta nostalgia viene arraigado a esta sensación de evitar una angustia ontológica, sobre todo en este presente vertiginoso y un poco caótico, que lo que hacemos es refugiarnos en elementos del pasado que nos dan esa seguridad ontológica. Y es que esto lo que nos hace es cuestionarnos, y en este caso, en esta investigación, hacernos la pregunta de cómo la nostalgia se ve evidenciada en la filmografía del universo cinematográfico de Marvel en la última década. Y es que para volver un poco sobre esta investigación debemos ir a ese pasado, sobre todo académico, y entender qué se ha dicho sobre nostalgia y sobre Marvel y cuáles son esos puntos de encuentro en el estado del arte. Por un lado, ese estado del arte ha desarrollado a través de la nostalgia cuestionamientos sobre las audiencias, sobre la migración, sobre el streaming, sobre los videojuegos, incluso la política, a través de todos los autores que ven a su lado izquierdo. Y por el lado de Marvel se han desarrollado investigaciones en donde se ha permeado la filosofía, los héroes, la cultura popular y por supuesto la adaptación, teniendo en cuenta que Marvel inició por los cómics y luego se trasladó al audiovisual. Pero se deben estar preguntando cómo hay un punto de encuentro entre estos dos puntos, y es que han habido investigaciones en los cuales el punto de encuentro es a partir de los cómics, de las franquicias o incluso de la recreación digital a través de inteligencias artificiales para volver a crear personajes. En este caso, recordemos que esta investigación utiliza la nostalgia a partir de la música, los objetos y los diálogos. Iniciando por la música, debemos entender que autores como Alzati y Cardona nos especifican que la música determina, modifica y resignifica lo que pasa en pantalla, pero en este caso no solamente comienza a haber una relación entre lo que escucho y lo que veo, sino también como la música permite construir personajes, en este caso como alguien como Star-Lord. Por el lado de los objetos, entendemos que las imágenes se convierten en mediadores de cómo el contenido de un medio es otro medio, y lo que termina creando estos objetos es una propia semiótica de la nostalgia, en donde se crean códigos y signos nostálgicos que son evidentes y que permiten crear personajes y aportar a la narrativa. Y en el caso de los diálogos, hacemos énfasis a la intertextualidad, que permite es encontrar esos easter eggs y encontrar esas relaciones a otras fuentes, a otras formas de cultura popular, y lo que permite es entender cuál es el nivel de lectura del espectador. En este caso, la metodología que se utilizó para la presente investigación fue una metodología mixta,
prioritariamente cuantitativa y luego cualitativa, en el cual tuvimos un corpus de 6 películas del universo cinematográfico de Marvel, las cuales ven en pantalla desde el 2014 hasta el 2019. Por el lado de la música se desarrolló solamente el análisis de la música objetivo, esto quiere decir de la música que tiene lírica o letra puntualmente, y se busca determinar la frecuencia con la cual se utilizan las canciones como mediadoras del pasado, pero también cómo la letra de la canción también le está aportando a la narrativa de la película. Por el lado de la imagen estamos hablando de dos conceptos primordiales que son la representación y la puesta en escena, y se busca determinar la importancia de estos objetos utilizados y cómo se configuraron y reconfiguraron tanto en el pasado como en el presente. Es decir, hay una noción inicial desde el pasado, pero cómo se está utilizando en el presente específicamente en las películas. Y por último, con los diálogos, pues se busca entender cuál ha sido la intertextualidad y cuál han sido las conexiones nostálgicas y esa relación con la narrativa de la filmografía y sobre todo en la creación de los personajes. Cada uno de estos elementos tuvo su propio instrumento en el cual se desarrolló una matriz puntual en donde se empezó a llenar los datos película por película, e incluso se hace una claridad desde los frames y luego en los resultados pues veremos todas esas frecuencias y porcentajes que utilizó cada película, por lo menos en cada uno de estos instrumentos. Iniciando por los resultados, pues vamos a iniciar por la música. La música es un elemento que nos ha enseñado algo puntual, y es que inicialmente esta investigación toma por base 3 décadas, los 70s, 80s y 90s, pero a medida que iba avanzando la investigación tuvimos que ampliar esa noción hacia los años 60 también, porque terminan siendo un elemento importante, mínimo, pero exclusivo también en el UCM. Por el lado de la música, la gran década que da la prioridad son los años 70, con un total de 22 canciones utilizadas dentro de este corpus de 6 películas, y en donde el autor o artista que más se utiliza es Rem. En pantalla pueden ver esta nube de palabras que utiliza básicamente o agrupa todos estos artistas o grupos que hicieron parte de la filmografía de Marvel. Hay algo importante y es entender que películas como Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Guardianes de la Galaxia Volumen 1, son los que más porcentaje tienen en el uso de la música. Guardianes de la Galaxia 2 utiliza el 22%, es decir, casi media hora en total de música, seguido por Guardianes de la Galaxia Volumen 1 con 15 minutos, que equivale al 12%, y luego seguiría con 9 minutos y 28 segundos Capitana Marvel. Estas 3 películas obviamente son las que más utilizan canciones. Capitana Marvel y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 utilizan 12 canciones en cada una, y hay un uso exclusivo de los años 70 para consolidar la música. Por otro lado, tenemos algo muy importante que son los objetos, y los objetos en este caso también permiten no solamente avanzar la narrativa, como es en el caso de Guardianes de la Galaxia Volumen 1, cuando Star-Lord esconde un muñeco troll en el dispositivo de la gema y engaña a Yondu. Es un elemento que luego se va a volver a ver en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, cuando muere Yondu, porque es un elemento que él guardó muchísimo como un elemento nostálgico de regalo de Star-Lord puntualmente, y esa relación que van a generar ellos dos como padre e hijo profundo pues durante sus películas. En el caso de los objetos, las décadas que predominan son los años 80 y los años 90. El muñeco que más se utiliza es el troll. Luego, por ejemplo, se hace el Sony TPS L2 Walkman, que es supremamente importante este objeto porque termina
construyendo a un personaje como lo es Star-Lord. Yo siempre hago esta pregunta y es ¿quién sería Star-Lord sin el Walkman, posteriormente sin el Zoom y sin la música, ¿no? Y obviamente, ya lo veremos más adelante, pues sin todas las intertextualidades que termina siendo. En esta noción de los objetos, pues obviamente vemos varios personajes que se sumergen en los objetos, como lo es Groot, como lo es Capitana Marvel, como lo es Nick Fury y como lo es, por supuesto, Star-Lord. Por el lado pues de la película que más utiliza objetos es claramente Capitana Marvel, pues porque se desarrolla en los años 90 y salen a flor todos esos elementos que incluso también permiten avanzar la narrativa de la película. Por el lado de los diálogos, las intertextualidades se ven muchísimo con referencias como las que ven en pantalla, como lo son no solo referencias a películas o libros o a la cultura popular, sino también a personajes reales o incluso a canciones, ¿no? Como lo son Kevin Bacon, David Hasselhoff o incluso pues canciones como Brandy, You Are Fine Girl, que es la que más se utiliza en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. La década que predomina para los objetos es claramente los años 80 y lo que permite, por ejemplo, los diálogos, es una intertextualidad impresionante porque permite avanzar la narrativa. Pensemos en ejemplos como lo son Spider-Man con películas como Capitán América Civil War o Avengers Infinity War, en donde gracias a las intertextualidades que hace Spider-Man permite salvar a otro personaje y avanzar en la narrativa, ¿no? En un caso salva a Doctor Strange y en otro lo que permite es derrumbar a Ant-Man con su referencia a Star Wars, el episodio número 5. En el caso de Doctor Strange fue este emblemático intertextualidad a Alien. Pero también en los personajes que claramente hace uso de más diálogos intertextuales es Star-Lord, seguido de Nick Fury, Gamora y por supuesto Spider-Man. En este caso, pues cuantificando todo esto, vemos que el uso de la nostalgia por parte de Marvel no es un uso anecdótico ni mucho menos estético. Aunque lo puedan hacer poco, está claro que hay un uso y una creación clara desde el guión y desde la narrativa, desde cómo avanza la historia y también cómo se crean los personajes para que tengan componentes de la cultura retro y la cultura popular inmersos en ellos y que tengan sentido al momento de construirlos. En ese caso, Marvel Studios hace un uso enfático en todas sus películas, por mínimo que sea. En el caso de películas como lo fue Thor Ragnarok, utilizó mínimo una canción, un objeto y un par de diálogos. Sin embargo, en todas las películas, y espero que ustedes lo comprueben también, hay uso de estos tres elementos constantes que no son elementos decorativos, sino que son elementos que le aportan al cine mainstream y a la construcción de estas historias que vienen adaptadas desde los cómics. En el caso de Thor Ragnarok, para mí es muy importante resaltar, por ejemplo, el uso de la canción Immigrant Song de Led Zeppelin, porque termina literalmente contando la historia de Thor en una de sus líneas, el cual dice: el martillo de los dioses conducirá nuestros barcos a nuevas tierras. Básicamente, en Thor Ragnarok lo que tiene que terminar haciendo Thor es entendiendo que Asgard debe perecer, quemarse totalmente y que debe realmente llevar a Asgard, que es su pueblo, a otros rumbos, a otras tierras, ¿no? Entonces aquí también comienza a haber una relación puntual entre lo que dice la canción y lo que estoy viendo narrativamente. Como les mencionaba, fue supremamente importante ampliar las décadas de la nostalgia de los años 60 a los 90 y que incluso también se logró evidenciar cómo cada vez se reduce más la distancia del presente hacia el pasado para hablar de nostalgia. Hoy en día, que estamos en el año 2023, podríamos hablar perfectamente de nostalgia de principio de siglos, es decir, de la primera década de los 2000 al 2010, podríamos estar hablando aún de nostalgia. Y lo importante de esto, y para poder
que esta ponencia no solamente sea unos resultados de investigación, sino que también habrá múltiples investigaciones más. Y es que hoy en día la nostalgia nos permea y es un elemento que no solamente aparece en Marvel, sino en muchos audiovisuales contemporáneos, por no decir todos, desde películas, series e incluso videojuegos que terminan convirtiéndose en audiovisual y que tienen un uso muy importante de la nostalgia y que no es decorativo, sino que es intencional. Eso lo podemos ver en películas como Ready Player One o incluso en series como Dark, cuya línea narrativa también se desarrolla en 1986. También lo podemos ver en el uso exclusivo de canciones nostálgicas en 1899 al final de cada capítulo, en series puntualmente que se desarrollan en épocas nostálgicas como lo es La Primera Vez o lo veremos más adelante del amor después del amor. Tenemos nociones como The Last of Us, o Bumblebee, y también pues obviamente esperando la última temporada de Stranger Things, en donde por ejemplo la música termina siendo más que un elemento o un objeto, un personaje propio de la serie. Y por supuesto la más reciente de El amor después del amor, que también se basa no solamente en hechos reales, sino que tiene muchos elementos nostálgicos, pues obviamente desde la misma narrativa. Para mí esta es una invitación y también contarles un poco sobre las siguientes fases de esta investigación que termina reconfigurando ese pasado en el presente y cómo entendemos la nostalgia también como un elemento primordial para la hora de hacer investigación-creación. Lo que se busca más adelante es poder crear nuestros propios cortometrajes, guiones, películas y demás, en donde tengan un impacto nacional o internacional en festivales y que también se demuestre cómo la nostalgia es un elemento que permite la creación y el impacto en una audiencia que busca seguridad ontológica y que seguramente permite construir muchas historias desde estos elementos que les expuse el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Cualquier cosa estaremos hablando y discutiendo en la plataforma del Congreso y espero que tengan un feliz día.